voz, me disculpan porque estoy quedando un poquito sordo y para escucharme yo mismo tengo que hablar fuerte. Así es que no vayan a pensar que les estoy gritando, sino que sí. Y entonces pues vamos a comenzar con una oración diciéndole al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo y quita esta pereza, ¿me entiendes? Y que nos dé la sabiduría de lo que vamos a escuchar el día de hoy y que sea para beneficio de toda nuestra santa iglesia. Amén. Y entonces el día de hoy, ahora sí, el día de hoy quiero hablarles de un tema que se llama apologética, que eso es lo que yo estoy trabajando en la apologética, y entonces me gustaría que saliéramos muchas personas, ¿me entiendes?, a defender nuestra fe. Entonces, por ejemplo, traigo 27 temas de apologética en este cuaderno, pero no vamos a dar los temas por completo porque se toma mucho tiempo. Lo que vamos a hacer es que voy a dar un resumen de estos 27 temas, pero al final todos los que quieran obtener copias de estos temas, va a haber una libreta en la parte de atrás y van a poner su nombre. Y entonces los vamos a mandar a imprimir para que cada uno de ustedes tenga una copia. Y vamos a comenzar con el tema de la apologética, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de la iglesia y las sectas, porque lo que sucede es que nos andan sembrando mucha confusión a nuestra iglesia. Y entonces si nosotros no estamos preparados, si no conocemos nuestra fe, es muy difícil que nos hacen tambalear. Yo he hablado con muchos hermanos cristianos católicos que los confunden y después no saben qué son o qué decir. Y entonces para comenzar con este tema me gustaría darles esta reflexión, ¿verdad? Un señor tiene un autobús, pero ese autobús ha estado estacionado por mucho tiempo y entonces pues lo van a usar, ¿verdad? Para hacer una excursión, y entonces el conductor se pone en la puerta y cuando la gente está llegando, el conductor le dice a la gente: ¿qué nivel, qué espacio quieres tú? Porque hay dos espacios, ¿me entiendes? ¿Quieres comprar el boleto de primera clase? Y hay de segunda clase y hay de tercera clase. Mucha gente compró el boleto de primera clase. Alguna gente compró el boleto de segunda clase y una gran multitud de gente compró el boleto de tercera clase. Pero al momento de que ya estaban todos sentados en el autobús ya para arrancar, sucede que como había estado estacionado por mucho tiempo, las llantas se hundieron en el barro y ya no pudo jalar ni para atrás ni para adelante. Entonces el conductor les dijo a los de primera clase: los de primera clase, quédense donde están. A los de segunda clase les dijo: los que pagaron el boleto de segunda clase, bájense y solamente observen. Y los que pagaron el boleto de tercera clase, bájense y empujen el autobús para sacarlo de donde está. Y entonces ese autobús nos está representando la iglesia, el templo, ¿me entiendes? Y la iglesia tiene esas tres clases de personas. ¿En cuál nivel les gustaría estar ustedes? ¿En la primera clase? Levanten la mano los que les gustaría estar en la primera clase. Bendito Dios, que muy pocos quieren estar en la primera clase. Levanten la mano los que quieren estar en la segunda clase. Bueno, bendito Dios, nadie quiere estar en la segunda clase.
Levanten la mano los que quieren estar en la tercera clase, los que pagaron el boleto de tercera clase. Esa gente es lo que quiere la iglesia. Ahora déjenles explico por qué. Ahora déjenles explico por qué. Porque lo que pasa que en la iglesia hay personas que uno les dice, vamos a leer la Biblia. Oh, no, yo aquí estoy bien, ni para allá ni para acá. Vamos a una hora del Santísimo. Oh, no, que vayan, ¿me entiendes? Sí, yo estoy bien, gracias, ¿me entiendes? Son los de primera clase. Los de segunda clase siempre están a la expectativa, observando, están en todo, menos en misa, ¿me entiendes? Los de tercera clase es los que anda buscando hoy la iglesia para meter el hombro y empujarla, porque la iglesia ha sido atacada por mucho tiempo. La han querido detener emperadores, la han querido detener como la nueva era. Y ahora últimamente un fenómeno de sectarista quieren detenerla. Se les ha metido a la idea de que la iglesia católica es la prostituta, que es la ramera, que es la Babilonia. Y bendito sea Dios que muchos quieren ser de las personas que quieren meterle el hombro a la iglesia para moverla, ¿me entiendes? Y que no la detengan. Y entonces eso es lo que viene representando la iglesia, el autobús, viene representando la iglesia. Y entonces a partir de allí me gustaría hablarles desde la fundación del mundo. Les voy a hablar dos citas de la Biblia. Y después vamos a brincar un espacio porque si no nos tomaría bastante, ¿me entiendes? Pero les voy a hablar del libro del Apocalipsis, porque lo que pasa que cuando no somos obedientes con Dios, ¿me entiendes? No nos acercamos a la iglesia. Y entonces sucede que me gustaría, ahora sí, si gustan apuntar el primer capítulo que les voy a dar, está en el libro del Apocalipsis. Y es el versículo 7, 8 y 9. Esos son los tres versículos. Cuando tengan oportunidad que lleguen a su casa, van a abrir sus Biblias y van a leer este pasaje. Ahora yo les voy a decir qué es lo que dice el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis nos habla de cuando a Dios crió a los ángeles en el cielo. Y entonces entre esos ángeles que Dios creó en el cielo, había un ángel muy hermoso que se llamaba Luzbel. Y entonces él era el que se encargaba de la milicia de los ángeles. Pero le llegó la soberbia, ¿me entiendes? Cuando él ya vio que los otros ángeles lo obedecían. Y entonces como Dios desde el comienzo le dio libre albedrío a los ángeles, como nos lo da a nosotros también, ¿me entiendes? Nosotros nos da libre albedrío para elegir si queremos estar con Dios o queremos separarnos de Dios. Él no nos obliga, ¿me entiendes? Él no nos necesita, nosotros necesitamos a Dios. Y entonces él se rebeló contra Dios y habló con los ángeles y los estaba volteando, que él quería tomar el puesto de Dios. Entonces vino un ángel de lo alto que se llama Miguel, el arcángel Miguel. Y entonces él vino y dijo, ¿quién como Dios? ¿Me entiendes? Nadie como Dios. Entonces el ángel Miguel le dio una prédica
a los ángeles. Y entonces, porque él sí es humilde, ¿me entiendes? Y entonces muchos de los ángeles lo escucharon, pero ya había una gran cantidad que ya se habían inclinado hacia al ángel que se volvió la serpiente, que es el Satanás. Entonces allí entre esos ángeles de la serpiente y los ángeles que estaban con Miguel, hubo una pelea en el cielo. Y entonces ya cuando los ángeles que estaban con Miguel arrojaron a los ángeles caídos a la tierra, ya no hubo cupo para ellos. Y por eso es que hay malos espíritus, ¿me entiendes? Porque son los ángeles caídos. Y entonces eso lo vamos a ir tomando para atrás y para adelante durante el tema que vamos a ir dando, porque es que eso nos está enseñando que no es bueno desobedecer a Dios, ¿me entiendes? Ellos desobedecieron a Dios. Ahora hay otro capítulo y versículo que es en el libro de Génesis, y es el versículo del 1 al 5 en el libro de Génesis. Y también allí nos va a hablar de la desobediencia hacia Dios. Entonces allí en la Génesis 3:1 nos dice que Adán y Eva estaban en el paraíso. Y entonces ya ven que la serpiente antigua nos está hablando en el 12 que fue arrojado a la tierra. Entonces, para entonces, la serpiente antigua ya estaba aquí. Y estaba enojado con Dios porque lo desalojó del cielo. Y entonces, cuando Dios hizo la creación de humanos, Satanás vino y le echó a perder la creación que había hecho Dios, que era Adán y Eva. Y siempre viene con engaños. Entonces, ¿qué le dijo la serpiente? ¿Me entiendes? A Eva le dijo, entonces con que Dios les dijo, dice, que no pueden comer de ninguno de este árbol, ¿me entiendes? Y no es lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho, pueden comer de todos los árboles menos del que está en medio del jardín, que es el del bien y del mal. Pero ya ves que cómo viene el diablo y cambia la conversación, las palabras. Entonces dice, con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. Pero ya después Eva le dijo, no, dice, sí, nos dijo que podemos comer de todos menos de ese. Pero al momento que comieron es que desobedecieron a Dios, porque Dios les había dicho, si comen van a morir. Y entonces, ¿qué viene la serpiente y le dice a Eva? Le dice, no van a morir, lo que pasa es que van a ser como Dios y van a conocer el bien y el mal. ¿Verdad que nosotros nadie queremos ser como dioses? Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios, no ser como Dios. Pero ellos querían ser como Dios, y ese es un castigo cuando uno, como ahora la nueva era, que hay muchos que se inclinan a la nueva era, y entonces que dicen, no, pues yo me conecto con el universo y que mi, qué sé yo, tantas cosas que dicen, como que hablan de yo, y entonces ya van orillando a Dios. Entonces ellos ya quieren ser como Dios. Eso es malo, ¿me entiendes? Porque eso es lo que le sucedió a Eva, que quisieron ser como Dios. Entonces esa es la desobediencia. Y entonces de allí, desde eso, podríamos hablar de la ley de Moisés y ¿me entiendes? Todo eso, pero eso lo vamos a dejar para otro tema, para otro día, porque lo que sucede es que se tomaría mucho tiempo. Pero de todos modos vamos a brincar hasta que después que Jesucristo vino al mundo a salvarnos. Porque ¿qué es la gracia? La gracia de Dios. La gracia de Dios es de que Dios está con nosotros, ¿me entienden? Nos está ayudando. Y entonces al momento que nosotros lo desobedecemos, nos quita la gracia. Entonces eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Ellos hablaban con Dios,
literalmente, ¿me entiendes? Así bien físicamente, pero cuando ellos desobedecieron, entonces les quitó la gracia. Y entonces es donde se le llama el pecado original. Y entonces, por lo tanto, ellos perdieron la gracia y vino la muerte. Entonces la muerte, cuando mucha gente que dice que la Santa Muerte no tiene nada de santa, ¿me entiendes? La muerte es la muerte y la muerte le pertenece al maligno. La muerte es de Satanás. Así es que para que nosotros no vayamos confundiendo que la muerte es santa y no, nada de eso. Porque el que trajo la muerte fue la serpiente, ¿me entiendes? En la anterior no había muerte, pero el diablo trajo la muerte. Entonces, por todo ese tiempo, la gente no tenía oportunidad de llegar al cielo, pero por eso es que vino Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿me entiendes? A regresarnos esa gracia que ellos habían perdido. Y entonces ya después Él nos dio la vida otra vez. Por eso es que Él dice, yo soy el camino, la vida y la verdad, ¿me entiendes? Porque en Jesucristo está la vida y la vida se había perdido. Y entonces, pero para que nosotros encuentremos esa nueva vida que nosotros estamos buscando, nos dejó una iglesia, Jesucristo nos dejó una iglesia para que allí encuentremos nosotros toda la verdad y la vida, y la vida eterna, que todos, yo sé que todos ustedes y yo también queremos llegar a la vida eterna. Yo sé que no, nadie queremos perdernos. Y entonces Jesucristo llamó a 12 personas y entonces para comenzar su iglesia. Y déjenme decirles que cuando estoy hablando iglesia, no estoy hablando de templo, porque lo que pasa que nosotros cuando vamos al templo decimos vamos a la iglesia. La iglesia es una comunidad, ¿me entiendes? Que estamos reunidos para darle adoración a Dios. Ahora el edificio es un templo, pero de todos modos lo usamos como sinónimo, como iglesia, pero yo nomás les estoy diciendo para que entendamos todos que la iglesia, y no es que cada uno de nosotros somos iglesia, no, todos somos juntos la iglesia, ¿me entiendes? Es como que él puso así como en forma de edificio, porque un edificio se finca una piedra sobre piedra. Y entonces eso es lo que sucede en la iglesia, ¿me entiendes? Nosotros ya somos piedras vivas, eso nos lo dice San Pedro. Nosotros ya somos piedras vivas, pero entonces cada persona que no está en la iglesia se está añadiendo a la iglesia, ¿me entiendes? Y es como si fuera una piedra que se le está agregando al edificio para hacerlo más grande. Y así nosotros nos agregamos a la iglesia cada vez que nos arrepentimos y nos hacemos cristianos, ¿me entiendes? Y esa es otra de las cosas también, cuando digo cristianos, ¿me entiendes? Nosotros somos cristianos, no más que el mandato que Jesucristo nos dio es universal. Y entonces el universal, el sinónimo es católico. Así es que por lo tanto nosotros somos cristianos católicos, porque pueda que haya alguno de ustedes, o a lo mejor ya lo sabían, que van a decir, no, yo no soy cristiano, yo soy católico. No, somos cristianos. Y después les voy a ir diciendo cómo es que se empezó a llamar los seguidores de Cristo cristianos. Pero bueno, de todos modos les estaba yo hablando de que Jesucristo fundó una iglesia. Entonces, en San Marcos 3:13, San Marcos 3:13 fue donde dice, y llamó a los que él quiso. Y luego ya allí cuando lean va a decir a dónde iban y todo eso, pero para eso los llamó, ¿me entiendes? Llamó a los que él quiso. Y entonces después, miren, ahora vamos a ir al libro de Mateo, Mateo 16, que es el versículo 16 y es el versículo 18 y 19.
Entonces allí fue donde Pedro andaba con sus 12 discípulos. Y entonces miren, estas fueron las palabras que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, él se llamaba Simón, él no se llamaba Pedro. Entonces Jesús le cambió el nombre por un propósito, porque Pedro quiere decir piedra, que en arameo, Jesús estaba hablando en arameo en el momento, y entonces le dijo, tú serás Cefas, para que nadie lo cambie, porque es que después ya cuando llega a griego, de arameo a griego, entonces hay mucha gente que ya empieza a decir que Petro, que Petras, y que una piedrita chiquita, que una piedrota grande, pero en arameo no hay más cosa. Tú eres piedra y tú eres piedra, y se acabó, ¿me entiendes? Así es que por ese propósito Dios le dijo, tú eres piedra a Pedro, porque allí iba a comenzar a edificar su iglesia, Jesucristo. Y entonces le dijo a Pedro, y ahora yo, porque mira, le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Les dice Jesucristo a sus apóstoles. Entonces los apóstoles dicen, no, pues por allá unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, ¿me entiendes? Y había una gran confusión. Y entonces Jesucristo le pregunta a sus apóstoles, y ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le contestó, le dijo, pues tú eres el Hijo de Dios vivo, ¿me entiendes? Y entonces eso era verdad, porque Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, ¿me entiendes? Y entonces ya después Jesús ve a Pedro y le dice, bueno, le dice, ahora tú ya me presentaste quién soy yo, ahora déjame presentarte a ti, que ahora tú eres Pedro. Y dice, y ahora tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces allí es donde Jesucristo estaba construyendo, edificando su iglesia. Y entonces le dijo a Pedro, le dice, y te daré las llaves del reino de los cielos, ¿me entiendes? Entonces todos sabemos que Jesucristo es el rey. Entonces nadie da lo que no tiene. Si Jesucristo estaba dando las llaves de su reino, es porque Él es el rey y Él tiene un reino. Y Él estaba dando las llaves a Pedro. Y le dice, y entonces le dice, y te doy las llaves del reino de mi cielo, y de los cielos. Y dice, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces le está dando una autoridad, porque lo está poniendo de mayordomo en la iglesia que Jesucristo estaba fundando. Y como Jesucristo, él ya sabía que él iba a irse físicamente, ¿me entiendes? Pero él quiere una iglesia visible. Pero a Jesucristo nosotros ya no podemos verlo visible, ¿me entiendes? Y entonces por eso es que tenía que dejar una jerarquía. Y entonces la jerarquía es dentro de la iglesia, con el primer papa que fue Pedro. Y entonces también dice, y ni las fuerzas del infierno podrán vencerla. Así es que esta iglesia fue una profecía de Jesucristo que dijo, va a ser atacada, pero nadie la va a poder vencer, ni el mismo diablo, porque esa iglesia es de Jesucristo, ¿me entiendes? Y entonces, de todos modos, después de que Jesucristo partió este mundo, hubo sectas que quisieron atacar a la iglesia. Hubo una secta que se llamaba los Nicolaítas, seguidores de un Nicolás, y ellos andaban enseñando doctrinas equivocadas. Después llegó una secta que se llamaban los arrianos, y también cayó porque no eran de Dios. Esas religiones cayeron. Los gnósticos atacaron bien duro a la iglesia de Jesucristo. Y entonces tampoco pudieron con ella, porque la de Jesucristo, él dijo, ni las puertas del infierno, ¿me entiendes? Entonces la iglesia católica, les voy a hablar con historias y también
¿qué te iba a decir? Con escrituras y usando un poco la lógica, ¿me entiendes? Vamos a usar un poco la lógica allí en esta iglesia. Cuando Jesucristo fundó la iglesia, entonces la gente les empezaron a salir porque fue un mandato que Dios les dio, ¿me entiendes? A todos. Y ese mandato va a estar en Mateo 28:18, si quieren apuntarlo en sus libretas. Jesucristo les dijo a sus apóstoles, Jesucristo le dijo a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Entonces, es exactamente lo que la Iglesia Católica hace. La Iglesia Católica bautiza a los niños, que ese tema después lo vamos a tomar también algún día, el tema de los niños, porque los protestantes nos atacan mucho que por qué bautizamos los niños. Pero aquí nos está mandando que se bauticen y enseñarles lo que Él nos enseñó. Y entonces la Iglesia Católica nos bautiza cuando somos niños y luego nos manda al catecismo, ¿me entiendes? Tal como nos lo está pidiendo. Y entonces, como ellos estaban saliendo a predicar, pero los emperadores de Roma le hicieron la guerra por 300 años a la iglesia. Entonces ellos no podían estar hablando de Dios como ahorita lo estamos haciendo, gracias a Dios que ahorita lo podemos hacer. Entonces ellos, para que hablaran de Jesucristo y pudieran hacer las misas, tenían que esconderse. Y entonces si los agarraban hablando de Jesucristo, los mataban. Hubo muchos mártires, mucha gente que fue muerta por eso. En el Coliseo, la ciudad de Roma tiene un lugar que es como estadio, se le llama el Coliseo. Y allí en ese Coliseo llevaban todas las personas que hablaban de Jesucristo y soltaban un toro bravo que los matara, o leones que se los comieran, o los echaban a correr en el Coliseo y los soldados romanos les aventaban con lanzas, ¿me entiendes?, para matarlos. Y hacían todo un circo, nomás porque hablábamos de Dios. Y por eso es que los primeros cristianos, que eran los apóstoles y los que iban discípulos de los apóstoles, se escondían bajo tierra. Aquí está un libro que se llama Las Catacumbas de Roma. En Roma había cementerios subterráneos para que enterraran sus muertos. Y entonces para que los emperadores no los encontraran celebrando la misa, ellos se metían allí oscuros así en las catacumbas, en ese hoyo, en esa cueva, y allí es donde celebraban las misas por 300 años, hasta el año 315. Un emperador que se llamaba Constantino, en el año 315, entonces la mamá de ese emperador Constantino, la mamá de él se llamaba Catalina, y ella ya había abrazado la religión, ella ya era católica. Y entonces pues ella le hablaba a Constantino de Jesucristo. Y entonces él iba a una guerra, y entonces, como se acordaba de su mamá, ella le dijo a Dios: si quieres que yo gane la guerra, mándame una señal, ¿me entiendes? Y vio una cruz en el cielo. Entonces él se fue a esa guerra y en su estandarte usó la cruz. Y sí ganó la guerra. Y entonces, ya cuando regresó, él ya dio la orden de que ya no fueran perseguidos los cristianos, ¿me entiendes? Que ya no fueran perseguidos ni los judíos ni los cristianos. Entonces ya fue cuando los cristianos empezaron a recuperar lo perdido, lo que se les había quitado, y empezaron a hacer templos. Ahora también, usando la lógica, es como yo les quería decir, usando la lógica,
la Iglesia Católica le hizo templos a cada uno de los discípulos que anduvieron con Jesucristo y los mártires, ¿me entiendes? Entonces allá para ese rumbo de Tierra Santa y todo, para los que han ido, y si no, si gustan ir algún día, pues a lo mejor yo también los acompaño, ¿me entiendes? A la Tierra Santa, pero allá hay templos muy antiguos y van a encontrar templo donde están los restos de cada discípulo, ¿me entiendes? Y entonces, si es que hubiera otras iglesias, ¿me entiendes? Así como nos andan engañando, ellos fueran los que tuvieran esos templos, tuvieran los cuerpos de esos mártires. ¿Y por qué los tiene la Iglesia Católica? Los cuerpos de esos mártires, porque fue la primera iglesia que existió. Por eso es la que les hizo los templos a los cuerpos. Entonces allí es donde les digo que estamos usando la lógica, ¿me entiendes? Y entonces, otra de las cosas que también ya les enseñé con escrituras que se escondían en las catacumbas, tenemos libros que nos hablan dónde se escondían, en las cuevas. Y entonces, mira, y ya después de que se acabaron los arrianos, los nicolaítas y los gnósticos, por 1500 años no hubo más religión más que la Iglesia Católica. Y entonces, cuando Jesucristo estuvo aquí, Él no mandó escribir nada. Y Él no escribió nada tampoco. Lo único que nosotros tenemos en nuestro conocimiento por las Escrituras, que escribió en la arena cuando estaban apedreando a Magdalena, ¿me entiendes? Él se inclinó y escribió con el dedo en la arena, pero nadie ha podido descifrar qué es lo que escribió. Así es que no tenemos récord qué fue lo que escribió. Pero él no escribió ni una hoja, ni tampoco mandó que escribieran. Él lo que mandó es de que se llevara la palabra que él había enseñado de boca a boca. Por eso nosotros le llamamos tradición, la tradición. Entonces, por eso es que nosotros, los cristianos católicos, tenemos que regirnos por el magisterio que dejó Jesucristo cuando estableció a Pedro, ¿me entiendes? Allí está el magisterio. Y tenemos que regirnos también por la tradición, que por tradición de boca a boca se iba dando la palabra de Dios. No había imprentas para libros. Había libros del Antiguo Testamento que se le llamaban los 70 o la Septuaginta, así se le llamaban a los libros de aquel tiempo del Antiguo Testamento, pero no se le llamaba Biblia. Eran rollos que en aquel tiempo ellos escribían como en cuero de animales o hojas de palma que ponían juntas, y entonces es donde tenían escrito el Antiguo Testamento. Y entonces la Iglesia Católica en el año 382 fue cuando se dio a la tarea y reunir todo lo que estaba escrito por medio de los apóstoles y discípulos de los apóstoles. Y entonces fue como se hizo la Biblia, pero en el año 382. Y entonces yo creo que algunos de ustedes, y si no, van a escucharlo de alguien que venga de las sectas, diciéndoles que la Iglesia Católica la fundó Constantino en el año 315, porque eso lo traen como canción. Pero déjenme decirles que no es verdad, ¿me entiendes? Porque la Iglesia Católica, primero la gente les llamaban, ¿qué te iba a decir? Los del camino, porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ellos decían los del camino, así les decían a los que iban siguiendo a Jesucristo. Y luego otros, los discípulos, y así les empezaron a llamar. Entonces en la ciudad de Antioquía, por primera vez, les empezaron a llamar cristianos. Y entonces los apóstoles que anduvieron con Jesucristo, ellos empezaron a nombrar nuevos obispos
en diferentes ciudades. Y entonces en esta ciudad de Antioquía nombraron a un obispo que se llamaba Ignacio. Y ahora nosotros lo conocemos como Ignacio de Antioquía. Y entonces él por primera vez le llamó a la iglesia Iglesia Católica, porque este es lo que él llegó a la conclusión. Nosotros somos cristianos, pero nuestro mandato es universal, ¿me entiendes? Y ese pasaje ya se los di cuando comenzamos, ¿se acuerdan? Mateo 28, 18, ¿verdad? Que ya lo tienen allí apuntado. Ese es donde Jesucristo da el mandato, ¿me entiendes? De universal. Y entonces es donde Ignacio de Antioquía dice, pues somos católicos. Y esas cartas se encuentran no en las escrituras, pero en los libros que escribieron los discípulos de los discípulos. Y esos libros se llaman los padres de la iglesia. San Ignacio de Antioquía en el año 107 lo llevaban el emperador romano mandó sus soldados que lo levantaran de Antioquía y que se lo llevaran a Roma para ser martirizado porque estaba hablando de Dios. Entonces en el transcurso que lo llevaban en barco hacia Roma, él escribió 7 cartas. Y en una de esas 7 cartas es donde dice, ¿me entiendes? La iglesia es católica y donde están los obispos, allí está la iglesia. Y entonces ya cuando llegó a Roma, lo metieron al Coliseo y le soltaron los leones. Y los leones lo devoraron. Entonces los huesos más grandes de él, sus discípulos, lo sacaron de allí del Coliseo y se los llevaron a Antioquía, ¿me entiendes? Y por eso es que le hicieron su templo. Y esos son los mártires que yo les estoy hablando, que dieron su vida por el mensaje de Jesucristo. Pero ellos ahora tienen su templo, ¿me entiendes? Y se los hizo la Iglesia Católica y la Iglesia Católica los está resguardando todos los días hasta este momento. Pero después, por 1500 años, no había resaltado nada más, hasta que vino un monje que también era sacerdote y se llamaba Martín Lutero. Él era de Alemania. Y sí, en ese momento estaban sucediendo como cositas no muy agradables en el Vaticano, ¿me entiendes? Pero de todos modos no era a motivo para separarse de la iglesia de Jesucristo. Pero allí es donde yo les había dicho de la soberbia, ¿me entiendes? Cómo se separó el ángel de Dios, ¿me entiendes? Por la soberbia. Y cómo los vino a engañar en Génesis. Entonces allí a ese sacerdote también le llegó la soberbia y se separó de la iglesia católica. Y entonces la iglesia tiene que ser solamente una, no pueden ser muchas, porque Jesucristo nos lo dijo, ¿me entiendes? Nos dice una sola fe, un solo Dios. Pero miren, ahora me gustaría explicarles un poco cómo es que surgieron las sectas. Y entonces digamos que la iglesia que fundó Jesucristo es un árbol, la iglesia de Jesucristo. Entonces ese árbol se está alimentando por las raíces de este tronco, de este árbol. Pero ¿qué te iba a decir? Al momento que se separa un brazo del árbol, a ese brazo se le llama sector. Por eso se le llama secta, porque es un sector que se separó del brazo del árbol. Y entonces aquí tenemos la iglesia católica, ¿me entiendes? Firme desde el comienzo que llegó, y así está todavía firme en el árbol. Y ese tiene la labia y las raíces y todo, porque ha durado 2000 años. Pero ¿qué sucede? Que con Martín Lutero, el que se rebeló, traía 3 personas también que lo estaban siguiendo. Uno se llamaba Zwingli y otro se llamaba Calvino. Entonces viene Zwingli, pero como Martín Lutero
no quiso seguir, ¿qué te iba a decir? Los reglamentos de la iglesia. Ya ves que les dije que tenemos que seguir el magisterio y la tradición. Y entonces él ya no quiso seguir el magisterio ni la tradición, sino que él dice Biblia solamente, solo lo que está en la Biblia. Y entonces al decir Biblia solamente, les abrió la puerta para que otras personas pensaran diferente de lo que él pensaba. Entonces viene Zwingli y estuvo un rato con Martín Lutero, pero Zwingli le dice, ¿sabes qué? Yo he estado leyendo la Biblia y ya no estoy de acuerdo contigo, yo la entiendo diferente, así es que por lo tanto yo me corto de tu rama, ¿me entiendes? Entonces ahora tenemos a Martín Lutero y tenemos a Zwingli. Y luego después viene otro más, ¿me entiendes? Calvino. Entonces Calvino dice, no, pues yo también ya ¿me entiendes? Ya la entiendo diferente. Así es que por lo tanto yo me hago también otra iglesia. Y ya tenemos 3, por lo tanto, en bien cortito tiempo, nomás por ser rebeldes y haber decidido no creemos en el magisterio ni en la tradición. Y entonces de allí, de Calvino, es de donde están saliendo muchas y muchas y muchas sectas, que se le llaman sectores. Tengo una lista nomás de las más principales, ¿me entiendes? Y nosotros podemos encontrarlas con nombre del fundador de esas iglesias y fecha. La iglesia de Jesucristo se fundó en el año 33, se fundó la iglesia católica. Y tengo alguna lista aquí de las sectas. La más antigua que salió fue en 1517, que fue Martín Lutero. Después vinieron los metodistas en 1536, presbiterianos en 1572, bautistas en el 1611, los mormones en 1827, los testigos de Jehová en 1843, los pentecostales en el año 1900. La Luz del Mundo, la que está en Guadalajara, que yo creo que ya muchos de ustedes han mirado lo que está sucediendo con su líder, fue fundada en 1926. Entonces, ahorita en los Estados Unidos, nomás en los Estados Unidos, están registradas 95,000 sectas, se imaginan. Así es que de Martín Lutero ya se imaginarán cuántas se fueron desprendiendo de él, ¿me entiendes? Mira, y allí están los luteranos, pero cuántas crías salieron de allí. Y entonces fue lo que sucedió. Ahora hay la gente cuando andan buscando esas 95,000, cada uno de ellos dice yo tengo la verdad, pero la verdad es solamente una, no son muchas. Así es que si uno dice, bueno, si yo ando buscando la verdad y nomás hay una verdad, pero hay 95,000 iglesias que se hacen llamar iglesias, ¿cuál de esas 95,000 es la que tiene la verdad? Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Y para qué andamos buscando muchas verdades fuera de donde la que ya tenemos, que es la Iglesia Católica? Ahora les voy a mostrar con capítulos y versículos por qué toda la verdad está en la Iglesia Católica. Y ya ven que ya les había hablado de que la Iglesia Católica es la que hizo la Biblia en el año 382. Y entonces, fue el Papa San Dámaso I el que dijo, esta es palabra de Dios.
Y entonces en la Septuaginta había 42 libros. Y el Papa San Dámaso I le puso 27 libros del Nuevo Testamento. Y la Biblia salió con 73 libros. Y es la que tenemos, Biblia con 73 libros, con 73. Y entonces, ¿se acuerdan que les estaba yo diciendo de la iglesia que tiene toda la multiforme sabiduría? Vamos ahora ir a un capítulo que es en el libro de Efesios. Efesios, y es el capítulo 3, versículo 10. Efesios 3:10. En Efesios 3:10 nos dicen así las escrituras, ¿me entiendes? Dios siempre tiene algo para nosotros, ¿me entiendes? Y entonces allí dice, se nos dio a revelar, dice, el proyecto de Dios, que Dios ya lo tenía en proyecto, que nos iba a dar a revelar su multiforme sabiduría. Y allí es donde dice, la multiforme sabiduría de Dios se le dará por medio de la iglesia. Entonces ya allí nos está diciendo que la iglesia es la que se va a encargar de darnos la doctrina de Dios, la multiforme sabiduría. Y entonces, ¿dónde se depositó esa multiforme sabiduría de Dios? Nos está diciendo que en la iglesia. Entonces, ahora vamos a ir a la primera carta de Timoteo. Timoteo tiene 2 cartas, pero vamos a ir a la primera carta de Timoteo. Y es en el capítulo 3, versículo 14 y 15. Ok, San Pablo le escribió a Timoteo y le dice, aunque voy a ir pronto a visitarte, pero por si tardo sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Y luego dice, es fundamento y base de la verdad. Y se acuerdan que en Efesios nos estaba diciendo que la multiforme sabiduría va a ser depositada en la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que nos está hablando ahora San Juan, que la iglesia es la que tiene el fundamento y base de la verdad, que es la iglesia católica, donde se depositó la verdad. Y entonces, luego después vienen los hermanitos separados también, ¿me entiendes? Yo les digo hermanos separados porque nosotros somos cristianos y ellos también dicen, soy cristiano. Ah, bueno, eres cristiano. Pero ¿sabes qué? También en la parábola del hijo pródigo, en el hijo pródigo también había dos hijos, así es que eran hermanos. Pero al momento que uno se fue de la casa, se separó. Seguía siendo hermano del que se quedó en la casa, pero ya era hermano separado porque él solito se separó, se fue. Entonces esto sucede con las sectas. Ellos son cristianos porque creen en Cristo, pero se han separado de la iglesia que fundó Jesucristo. Entonces por eso es que podemos llamarles hermanos, pero separados, ¿me entiendes? Y ojalá que algún día regresen. Pero si no regresan, de perdida que de los que estamos en nuestra fe, que no nos vayamos, ¿me entiendes? De separados. Y nos atacan mucho también de que a nadie en la tierra se le llama padre. Esa es una canción que también ellos traen con los católicos. Y si nosotros no conocemos nuestra fe, vamos a pensar, ¿de veras será verdad? ¿Me entiendes? Pero
ahora yo les voy a dar capítulos y versículos, ¿me entiendes? ¿Por qué nosotros les decimos padres a los sacerdotes? Ellos son nuestros padres en la fe, son los que nos están sembrando la fe. Y entonces vayan al libro de Hebreos, Hebreos 5, 1, 2 y 3. En el libro de Hebreos 5, 1, 2 y 3 nos dice: porque todo sumo sacerdote fue tomado de entre los hombres. Y fue tomado de entre los hombres porque si Dios nos hubiera dado un ángel y le vamos nosotros a confesar los pecados a un sacerdote, el ángel no va a entender nuestra necesidad, ¿me entiendes? Porque él no es hombre. Entonces lo sacó de entre los hombres porque él conoce nuestras necesidades como nosotros los hombres. Y entonces dice, y él ofrecerá, ¿me entiendes?, sacrificios por tus pecados, y también hará por los de él, porque también él, ¿me entiendes?, está. Así es que por lo tanto no nos está diciendo que el sacerdote no tenga pecados, porque van a decir, no, que en la iglesia católica que son bien pecadores, que los sacerdotes, pero aquí nos está diciendo que también él tiene pecados, pero también va a ofrecer los sacrificios por nuestros pecados y por los pecados de él. Y entonces en el libro de Levíticos, ese ya es en el Antiguo Testamento, pero también en el libro de Levíticos, capítulo 21, versículo 8. Entonces, allí en ese pasaje nos está diciendo que el sacerdote no es santo, ¿me entiendes? Pero nosotros tenemos que tomarlo como santo. Así es que para que no se confundan, que digan, no, pero es que no es santo. Pues no, pero yo tengo que tomarlo como santo, porque Dios me lo está diciendo. Y dice, tómenlo como santo porque el que lo estableció es santo. ¿Y quién lo estableció? Dios. Dios lo estableció como sacerdote y Dios es santo. Por eso nosotros tenemos que tomar al sacerdote como santo. Y entonces, alguien está tocando. Y entonces, ahora vamos a ir al libro de los Hechos. Los Hechos es lo que los apóstoles hicieron en su momento, ¿me entiendes? El libro de lo que los apóstoles hicieron. Y entonces es los Hechos 20-28. Hechos, libro Los Hechos. Capítulo 20, versículo 28. Ok, entonces nos dice así: mira por nosotros y por el rebaño donde fueron establecidos los pastores como obispos para pastorear la iglesia del Señor, ¿me entiendes? Entonces nos está diciendo que en esta iglesia hay obispos que fueron establecidos para que guiaran la iglesia de Dios. Y es la única iglesia, la iglesia católica, que tiene los obispos. Y entonces de los obispos ya tiene los presbíteros, que los presbíteros son sacerdotes. Pero por eso es que los sacerdotes tienen que ser obedientes a sus obispos, ¿me entiendes? Y nosotros tenemos que ser obedientes a los sacerdotes. Ahora vamos a ver cómo vamos. Ahora vamos a ir al libro de San Lucas, que ese ya es de los evangelios. Y va a ser en el capítulo 22, versículo 19 y 20.
Ok. En el Lucas 22, 19 y 20 fue donde Jesucristo estaba con sus apóstoles. Y fue la cena. Tomó el pan, lo quebró y se lo dio a sus discípulos. Y les dijo, hagan, ¿me entiendes? Hagan esto en memoria mía, ¿me entiendes? Y entonces, y dando gracias, dijo, este es mi cuerpo, ¿me entiendes? Jesucristo dio gracias, lo bendició, el pan. Y después les dijo, este es mi cuerpo, ¿me entiendes? Y el que coma, ¿me entiendes? Tienen que comer mi cuerpo, cómanlo y todas las veces que lo hagan, háganlo en memoria mía. Y entonces después les digo esto y les voy hablando de lo que nos dicen los hermanos, porque miren, yo no les estoy sembrando odio a ustedes, no les estoy diciendo que salgan y vayan a pelear con ellos, no, Dios nos libre, ¿me entiendes? Nosotros no queremos hacer eso, lo que estoy haciendo es que quiero prevenirlos, ¿me entiendes? De lo que les van a decir, o a lo mejor ya se los dijeron, pero para que ustedes sepan cómo defenderse. Es que miren, lo que sucede, que aquí Jesucristo nos está diciendo que es su cuerpo y que tenemos que comerlo. Pero entonces los hermanos separados vienen con una Biblia bajo el brazo, ¿me entiendes? Y ellos dicen, es un símbolo, no tienen que comerlo, ese no es el cuerpo de Jesucristo. Pero